Hola, hola, ¿qué tal amigos de nuestro canal Cuestión de Fe? Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es el tema de las heridas familiares, cómo restaurarlas, el perdón en las familias y la importancia de cómo nosotros mantener la unidad familiar. Así es. Mira, Nelson, es un tema muy importante como todos los temas que tratamos aquí, porque cuando no estamos hablando de doctrina, dogmas, estamos hablando de cosas que van específicamente a restaurar, a dar una palabra. Y el tema de las heridas familiares es algo que yo sé que afecta a muchas personas, porque como humanos que somos, nos hacemos daño unos con otros. Y muchas veces dentro de la familia, quien debe cuidarte, quien debe protegerte, quien debe darte amor, entonces es la persona que te maltrata, es la persona que te hace daño o te abandona. El principal foco de heridas de un individuo está en la familia, más que quizás en el entorno que nos rodea, quizás en la escuela, en la universidad. Sí. Es en nuestra propia casa. De ahí es que se originan las heridas más que dejan más secuela en la vida de una persona. A través del tiempo, pues esto sale a flote, sale a relucir a través del comportamiento de ese individuo, y eso hay que corregirlo desde el mismo núcleo de donde se origina, que es en la familia. Por esa razón nosotros traemos ese tema tan interesante y que debemos nosotros asimilarlo de la misma manera y con esa magnitud de importancia que tiene este tema. Claro. Y más como menciona la familia, porque a veces tú tienes un problema con un amigo o con un conocido, un vecino, y esa persona pues pasa un tiempo, a ti te da quizá lo mismo, tú te olvidas de eso. Pero cuando es con la persona que tú tienes que codearte de una u otra manera, porque con tu familia tú no puedes decir este es mi ex hermano o mi ex padre o mi ex hijo. O sea que el vínculo siempre está ahí. Entonces, en ese vínculo familiar es donde muchas veces ocurre el daño unos con otros, donde ocurre el bullying, ocurre también, como mencioné, el maltrato, ocurre el abandono, ocurre daños que se hacen entre hermanos, daños que padres le hacen a los hijos, que hijos le hacen a los padres. Entonces, todas esas cosas, como seres imperfectos que somos, la llevamos a cabo con personas que no debería, y sin embargo sucede, porque desde que en el jardín del Edén entró el pecado, todo en esta tierra es imperfecto y todo se dañó. Sí, o sea, ya nada es como Dios lo creó. Una degeneración de las cosas y no tienen el diseño original que Dios estableció en este mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir los principios bíblicos que nos guían y nos redirigen al origen de cómo Dios creó la cosa y cómo Dios quiere que nosotros convivamos en familia. Por ejemplo, Patricia, si alguien fuera de mi casa me dice, tú no sirves, quizás eso me pueda molestar momentáneamente porque me está diciendo algo despectivo y en el momento puede afectar mis sentimientos. Sin embargo, al cabo de unos minutos o quizás unas segundos, horas, sí, se me pasa. Se puede ir. Pero cuando eso viene de una persona que tiene influencia sobre ti, que ejerce cierta influencia, o que tú respetas, que tú respetas y te dice que no sirves, entonces eso cala en tu interior. Y albergas eso de forma muy negativa, y eso puede convertirse en un hábito para tu vida. Claro. Decirte que no sirve puede hacerte a ti convertirte en alguien inservible. Alguien que no debiste ser. Porque las palabras cambian, las palabras marcan. Entonces, todas esas personas que nos hieren dentro de nuestra familia, son personas que muchas veces no pueden dar amor, porque a lo mejor ni ellos mismos recibieron amor. O cuando eran ni ellos mismos se aman, y tú no puedes dar lo que tú no tienes.
Pero en el momento eso nosotros no lo comprendemos, porque hay gente que son reproductores del mal. Sí. Por ejemplo, a mí me maltrataron, a mí me trataron así, a mí me criaron así, entonces yo maltrato. Y muchos padres no saben que reflejan eso sobre los hijos. Y los hijos sufren, los hermanos sufren. Muchos hermanos no saben que le hacen daño a sus hermanos. Principalmente en la edad adolescente, que es una edad muy cruel, que la juventud no piensa lo que va a decir. Entonces, realmente, hablando de esa raíz pecaminosa, de la caída, los seres humanos albergamos odio, albergamos ira, albergamos muchos sentimientos que los reflejamos en las personas que nosotros debemos amar y por eso hacemos daño. La Biblia nos menciona muchas historias de eso. Sí, está la historia de José y está la historia de Jacob y Esaú, que eran dos hermanos también. Y hay otras historias bíblicas que nos muestran que existen resentimiento entre los hermanos por causa de eventos que suceden. Sí. No, y que la gente puede también verse reflejado ahí, porque cuando esas cosas te pasan, tú crees que nada más es a ti. Pero y eso es bíblico, todo está escrito. O sea, cuando uno empieza a verlo desde ese punto de vista, tú te identificas y tú dices, bueno, pero nada más no es a mí, nada más no es mis hermanos, o mi mamá o mi papá, que es así, no solamente es mi hijo. O sea, eso viene ocurriendo desde el inicio de los tiempos. Y el tema que menciona de Caín y Abel, Caín mató a su hermano Abel. Oye, lo mató, no fue que le dio un pellizco, no fue que lo arrempujó, lo mató. ¿Por qué? Bueno, muchos han oído esta historia. Caín nació primero, luego Abel. Caín cultivaba la tierra, Abel tenía rebaños, ¿no? De ovejas. Y pues los dos, llegó un día en que los dos llevaron una ofrenda al Señor. Y dice la palabra que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Y Caín, como vio eso, pues buen dominicano se llenó de odio y dijo, se sintió mal y se llenó de ira contra Abel, porque él dijo, entonces la tuya sí le agrada a Dios y la mía no. Y él se llenó de odio, como dicen, y dijo, él lo invitó al campo, le dijo, Abel, vamos allí. Y él, sano al fin, no se me imagina que su hermano lo va a matar. Y ahí, lejos de su padre, lejos de la familia, vino y lo mató por ira, por celos. Entonces, a veces como familia no podemos nosotros valorar que quizá a ti te vaya mejor que yo en algo, o quizá tú sobresalgas más que yo, sino que eso como seres humanos nos puede llenar de ira o de celo, y que hasta causarle daño o criarnos con resentimiento con el otro hermano. Sí. Pues eso puede darse también. El favoritismo también, tú mencionaste ahí ¿a quién fue? ¿A Rebeca? A José. Dinos algo de eso, José, del favoritismo. Sí, el hecho de que José gozara de más cuidado, respeto, atención y valoración de su padre, que los demás hermanos, cuando el mayor en aquella época era quien le correspondía recibir todos esos privilegios y oportunidades. Al contrario, José era uno de los menores. El niño lindo de la casa. Era el niño lindo de la casa. Pero antes de que tú continúes de eso, es bueno que la gente sepa que él era el más chiquito. Sí. Y que su papá lo tuvo ya muy viejo, o sea, como que ya tenía muchos hombres grandísimos y este era el niño, entonces como que su atención se enfocó ahí, que se da en nosotros los padres. Además lo tuvo con la mujer. Con la mujer que él quería. Que amaba. Entonces hay dos factores. Sí, lo quiero más porque lo tengo con la mujer que amo y también el más chiquito. Además de eso, también se le suma que la madre al dar a luz al segundo hijo, que era Benjamín, ella murió. Y eso también pudo ser causa de que Jacob pues, lo acogiera más y le diera más atención a ellos que a los demás hermanos. Sin embargo, esto provocó que posteriormente a José, pues José fuera repudiado por sus hermanos de tal manera que él fue echado a una cisterna y luego vendido a una caravana de mercaderes y José fue a parar a la ciudad de Egipto, a una ciudad de Egipto desconocida para él, un lugar lejano de su tierra,
sin cuidado, sin protección, sin... lejos de su familia. Lejos de su familia, sin ningún tipo de atención de su padre que antes tenía, que ahora no tenía. Entonces todo eso pues representó para José algo muy duro, muy fuerte, y fue provocado por sus propios hermanos, quienes debían cuidarlo, los mayores. Sí. Porque ellos no veían a José igual que su padre. Este es el más chiquito, este hay que cuidarlo porque ya nosotros somos viejos todos, no. Ellos se llenaron de celo. Pero mi papá no me le pone atención a él. O sea, eligieron tener un sentimiento negativo ante ese hecho. Y así como menciona, la gente puede buscar esta historia en Génesis 37, la historia de José. La Biblia está llena de historias maravillosas. Y usted la puede leer ahí y se va a dar ese banquete de esa historia que parece una novela. Usted va a decir, no, pero a mí no me ha pasado nada a lo que le pasó a José. Así es. Porque los hermanos le dieron al papá que había muerto. Y muy jovencito lo separaron de su padre y lo vendieron como esclavo. ¿Tú sabes lo que es tú trabajar para otra persona como esclavo, que ya tú no eres libre ni vives en tu casa y que te den por muerto? Y tenía el riesgo de morir en cualquier momento. Cualquier cosa que José hubiese hecho mal en la casa de ese señor podía morir. Estaba todos los días José se levantaba y su vida corría peligro de muerte. Entonces fue a la cárcel, pero tuvo la bendición del Señor, que el Señor siempre estuvo con él, que ahí estando en la cárcel, pues el Señor se acordó de él y José podía interpretar sueños. Y pues el fin de la historia es que José fue como el más grande después del rey, por cómo él se comportó y por la gracia que él mostró. Faraón, sí. O sea que en medio de esa situación difícil, mira las dos vertientes. Sus hermanos se sentían mal, incómodos con lo que estaban viviendo y eligieron hacerle daño a José. Sin embargo, José, lleno de dolor por lo que le hicieron sus propios hermanos, en vez de comportarse como una persona rebelde contra el mundo, él todo lo que hacía lo hacía con amor y lo hacía bien. Y eso lo llevó a él, vamos a decir así, que a la gloria, no, porque el rey lo puso sobre todas las cosas. Vamos a decir que era el segundo al mando después del rey. Hay gente que sufre una traición, Patricia, vamos a hago un paréntesis, hay gente que sufre una traición y cree que lo peor del mundo le ha ocurrido a él, que el mundo es un lugar azaroso, Es cruel. Que el mundo es un lugar cruel, que ya no tiene sentido seguir viviendo en este mundo porque nada sirve, ¿me entiendes? Y José pasó todo eso y continuó su vida de forma prácticamente normal, dando lo mejor de sí, sin culpar a otro por lo que le estaba pasando. Pero obviamente con dolor, sí, porque es un ser humano y resentimiento. Obviamente, pero eso es importante. Cuando la gente empieza a buscar culpables respecto a las cosas que nos ocurren, entonces su vida no sale de un letargo, no salen de la miseria, no superan los conflictos, no superan las situaciones personales, porque permanecen creyendo que el mundo, el universo se ha cogido con ellos y se hunden en ese fango sin poder salir. José tomó esto y lo utilizó a su favor y Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Es una gran enseñanza. Porque José, a pesar de que había sido marcado y herido por sus hermanos, no albergó de manera arraigada el resentimiento. Dice Dwayne Wade, es un escritor muy famoso, escritor de Tus Zonas Erróneas. Sí. Él dice que no hay resentimientos justificados. Nada de lo que te haya ocurrido en esta tierra es justificación para albergar resentimientos, rencor, odio en tu corazón. Nada, violación, traición, maltrato, abandono, venganza, abandono, nada justifica que albergues en tu corazón resentimiento a fin de que eso te pudra a ti mismo por dentro. Sí, porque son dos daños. El que te hace la persona y además el tú quedarte con todo eso. O sea, tú te autodestruyes.
Y el final de la historia de José Delson es que él, al final su sueño, él se soñaba con cosas que los hermanos no le gustaban porque no querían sentirse que en realidad él algún día los iba a superar en un sentido o que ellos tenían que rendirle pleitesía. Y al final fue así, la sabiduría que tenía José logró que ese pueblo no pasara hambre y el pueblo donde vivía sus hermanos y su padre estaban muriendo de hambre y tuvieron que ir a donde estaba José a pedir comida, pero no sabían que ese era José. Imagínate el choque cuando José vio a sus hermanos ahí, el dolor que debió sentir, decir, wow, se cumplió la profecía. Ellos están ahora a mis pies pidiendo comida. Mira. Eso es una gran enseñanza para aquellos que de manera escueta le hacen daño a otra persona. Escueta, aclara eso. Expresa, algo así. Tú me vas a mandar el diccionario a mí. Le hacen daño a otra persona. Sí. O a un familiar, o que tienen algún nivel superior a un familiar y lo menosprecian, lo maltratan. Nadie sabe dónde va a estar esa persona mañana que tú puedes necesitarle. No puedes, por sentirte superior, hacerle daño a otra persona. Exacto. Eso puede jugar en tu contra. Que si José hubiese sido malo, lo deja morir de hambre. Sí. O no malo, si él hubiese querido vengarse, porque tenía todo el derecho como humano de vengarse. Sí, humanamente, como humano. Dice, con todo lo que me hicieron. Y sin embargo, él le hizo unos cuantos jueguillos ahí para ponerlo a coger su lucha. Pero al final hizo lo que estaba en su corazón, porque él amaba a su familia. Sí, él sentía dolor, pero él amaba realmente a su familia. A nadie le pueden devolver de él, son 20 o 30 años de sufrimiento, de amargura. Y sin embargo, José decidió perdonar. Y yo creo que ese es el mensaje esencial. Ya sea que tengamos dolor, amargura, rencor en nuestro corazón por las cosas que no hayan hecho un hermano, ya sea que porque nuestros padres nos maltrataron o no estuvieron cuando queríamos que estuvieran, o un familiar que nos crió, lo que sea que hayamos vivido. Yo creo que el tema central es ese. Todo ser humano, tú lo ves caminando por ahí, pero tú no sabes la carga que lleva. Todo el mundo lleva un saco, lleva una carga que tú desconoces. Entonces, el punto central es ese, que no importa lo que tú hayas vivido, cómo te hayan hecho sentir, el Señor nos enseña a nosotros que sí podemos perdonar. Sí. Y podemos también pedir perdón si somos nosotros lo que le hemos hecho daño a alguien. Porque puede ser que nosotros seamos los causantes, que le hayamos dicho palabras a otro y que sabemos que hemos herido a alguien. Nosotros también podemos humillarnos y pedirle perdón, porque el que se humilla no es de eso el que vale menos o el que se arrastra. El que se humilla ante Dios es el grande, porque dice, wow, mira lo que hizo. ¿Entiendes? Entonces, realmente esa es la idea central. Así es, como padres también tenemos que tener cuidado en la manera en que nosotros estamos criando a nuestros hijos y no enfocarnos en uno más que en otro. Sí. Porque eso de alguna manera afecta o hiere los sentimientos de los demás hijos. Aunque ellos no lo digan, pues sí, puede, sí. Sí, puede herir sus sentimientos. Además, o también un hijo... No tener un favorito. No tener un favorito. Y también nosotros en calidad de hijos no podemos culpar a nuestros padres porque hayan cometido errores a la hora de nuestra crianza o durante nuestra crianza. Yo soy un joven que no crecí con mis padres. Estamos iguales tú y yo. Yo no crecí con mis padres. Yo tampoco. Pero ahora, hoy por hoy, yo no vivo culpando a mis padres de quizás el nivel que tengo. Sí. O de lo que yo pude haber aprendido, pude haber hecho si hubiese estado con los dos. Sí. Yo no vivo señalándolos, enfocado en eso, diciendo que debieron haber hecho esto o cual cosa conmigo. Tenemos que asumir nuestra parte en la historia y decir, esto pasó
de la manera en que debía pasar. Y no puedo cambiar. Exactamente, no puedo cambiar lo que pasó, sin embargo, yo puedo cambiar mi mañana. Exacto. Vivir el presente para cambiar mi futuro, aunque el pasado no puedo ponerle ni quitarle. Ni que volviéramos a la máquina del tiempo. Ni que volviéramos a la máquina del tiempo. Entonces, señores, ¿iba a decir algo más? Sí, yo quiero decir lo que Dios le dijo al pueblo. Mía es la venganza. Yo soy el que doy el pago. Yo soy el que da la paga, dice el Señor. A nosotros no tenemos derecho ni de vengarnos, ni tampoco otras personas tienen derecho a retaliación contra nosotros. No hay, repito, resentimientos que tengan justificación ante los ojos del Señor. Dios es un Dios perdonador y Dios nos muestra a nosotros cómo perdonar a otras personas. De hecho, la Biblia enfoca mucho el perdonarnos unos con otros. Claro, y eso incluye a las familias. Debe haber perdón y restauración en las familias. De hecho, el perdón trae restauración. Claro. En las Porque familias. Restaurar es arreglar algo que está roto. Recomponer. Y si nosotros reconocemos que está descompuesto y pedimos perdón respecto a eso, entonces se puede restaurar cualquier tipo de relación. Así es. Y solamente Dios es el único capaz de hacer que nosotros sanemos heridas, sanemos el corazón. Si tenemos que llorar, lloramos. Si tenemos que arrodillarnos ante Dios, lo hacemos. Pero para que esas amarguras, esas heridas, eso se vaya de nuestro corazón, tenemos que pedírselo a Dios y arrodillarnos ante Dios. Porque cuando nosotros decidimos perdonar, no es ni siquiera porque la otra persona se lo merezca, es porque nosotros nos lo merecemos. ¿Por qué? Porque eso es un peso que tú cargas, un dolor que tú cargas, que a ti es que te afecta. Entonces, para comprender eso un poco de cómo perdonar, debemos pensar en que nosotros también somos imperfectos y que también quizá hemos dañado a otras personas. Entonces eso nos ayuda a nosotros a decir, yo también soy imperfecto, necesito seguir adelante, porque llevando esta carga yo necesito soltar y seguir adelante. La Biblia tiene un versículo muy clave para eso, que es el eje central, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea, el Señor nos ama tanto que Él quiere que nosotros le busquemos y estemos en Él. O sea, el amor de Dios se manifiesta así, se manifiesta en el perdón, que siendo nosotros como somos, con nosotros ir y pedirle perdón, Él nos perdona. Así es. Entonces Él también nos brinda la oportunidad a nosotros de que si yo te fallé, yo pueda pedirte perdón, y que si tú me fallaste, yo pueda perdonarte. Sí, entonces podemos acercarnos a Dios y buscar ayuda también. En la misma oración modelo, Jesús nos enseña y dice que debemos de pedirle al Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ciertamente, así que pidámosle a Dios, que Él es el único que puede sanar nuestro corazón, nuestra alma. Y si sintió que debe pedirle perdón a alguien, hágalo. Si sintió que debe perdonar, también hágalo. No permitan que su ego se interponga. Ciertamente. Y seamos capaces de ser más grandes que nuestro ego. Amén. Bueno, pues culminamos aquí. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Bendiciones.